Bueno, continuando con pago, ahora vamos a hablar del pago por subrogación. Concepto: es el que realiza un tercero, no el verdadero deudor. Ese tercero que paga la deuda se subroga en los derechos del acreedor, es decir, lo reemplaza en la relación obligacional y pasa a tener todos los derechos, acciones y garantías que el acreedor primitivo tenía contra el deudor. Artículo 914. Pago por subrogación. El pago por subrogación transmite al tercero que paga todos los derechos y acciones del acreedor. La subrogación puede ser legal o convencional. Naturaleza jurídica. Para algunos, el pago con subrogación es una cesión de créditos. Para otros, es una ficción jurídica admitida por la ley, por la cual una obligación extinguida por el pago de un tercero es considerada como subsistente en beneficio del tercero que pagó. Según otra opinión, hay una sucesión a título singular en los derechos del acreedor y la obligación subsiste a favor de quien pagó. Por ejemplo, Salvat, Colmo, Jean Díaz y Borda piensan esto, ¿no? De que hay una sucesión a título singular. Especies. Conforme al artículo 914, la subrogación puede ser legal, dispuesta por la ley, convencional, derivada de un acuerdo con el acreedor o con el deudor. Y bueno, respecto de los casos de subrogación legal, el artículo 915 habla de la subrogación legal que tiene lugar a favor del que paga una deuda a la que está obligado con otros o por otros, por ejemplo, pago del codeudor de una obligación solidaria, pago del fiador. El tercero subrogado podrá accionar contra sus coobligados solo hasta la concurrencia de la parte, por la cual cada uno de estos últimos está obligado a contribuir para el pago de la deuda. Por ejemplo, soy codeudor solidario junto a otras dos personas por 90.000 pesos. Pago el total. A los otros dos codeudores les puedo reclamar solo su parte, o sea, 30.000 pesos a cada uno. B, del tercero interesado o no, que paga con asentimiento del deudor o en su ignorancia, por ejemplo, cualquier extraño que pague la deuda con tal de que el deudor consienta o la ignore. Si el deudor se opone, no puede haber subrogación, salvo que sea un tercero interesado, supuesto previsto en el apartado siguiente. C, del tercero interesado que paga aún por la oposición del deudor. D, del heredero aceptable con beneficio de inventario que paga con fondos propios una deuda del causante. Bueno, después tenemos otros casos. Por la ley de seguros, cuando la compañía aseguradora paga los daños a la víctima de un siniestro, se subrogan los derechos de ésta contra el autor del siniestro. El pago por intervención en los títulos de crédito, letra de cambio y pagaré tiene lugar cuando un tercero se ofrece a pagar para el caso de que no lo haga el girado. Si llegado el caso el tercero paga, adquiere los derechos inherentes al título contra aquel por el cual ha pagado y contra los obligados cambiariamente. Casos de subrogación convencional. Por acuerdo con el acreedor, artículo 916, el acreedor puede subrogar en sus derechos al tercero que paga. Este supuesto tiene lugar cuando el acreedor recibe el pago de un tercero y le transmite expresamente todos sus derechos respecto de la deuda. Es asimilable a la cesión de derechos y debe ser expresa y por escrito, si bien no requiere la intervención del deudor, pero se le debe notificar. Por acuerdo con el deudor, artículo 917, cuando el deudor paga la deuda de una suma de dinero con otra cantidad que ha tomado prestada y subroga al prestamista en los derechos y acciones del acreedor primitivo. Para que esta subrogación tenga todos sus efectos, requiere a. Que tanto el préstamo como el pago consten en instrumentos con fecha cierta anterior. B. Que en el recibo conste que los fondos pertenecen al subrogado. Y C. Que en el instrumento del préstamo conste que con ese dinero se cumplirá la obligación del deudor. De esta norma surge que esta subrogación debe ser expresa y por escrito y que para oponerla a terceros, tanto el préstamo como el pago deben constar en instrumentos con fecha cierta anterior. Por ejemplo, una escritura pública o en un documento privado con fecha cierta. En el recibo debe constar que los fondos pertenecen al prestamista subrogado. Además, en el instrumento del préstamo debe constar que el dinero que se pide es para cumplir la obligación del deudor. Efectos de la subrogación. Artículo 918. El pago por subrogación transmite al tercero todos los derechos y acciones del acreedor y los accesorios del crédito. El tercero subrogante mantiene las acciones contra los coobligados, fiadores y garantes, personales y reales, y los privilegios y el derecho de retención si lo hay.
La subrogación legal o convencional traspasa al nuevo acreedor todos los derechos, acciones y garantías del antiguo acreedor, tanto contra el deudor principal y codeudores como contra los fiadores. Límites. 1. El subrogado puede ejercer los derechos y acciones del acreedor solo hasta la suma que él ha pagado realmente para la liberación del deudor. Artículo 919, inciso A. 2. El codeudor de una obligación del sujeto plural solamente puede reclamar a los demás codeudores la parte que a cada uno de ellos les corresponde cumplir, o sea, cumplir. Artículo 919, inciso B. Por ejemplo, yo soy codeudor solidario junto a otras dos personas por 90.000 pesos, pago el total a los otros dos codeudores, les puedo reclamar solo su parte, o sea, 30.000 pesos a cada uno. Y 3, la subrogación convencional puede ser limitada a ciertos derechos y acciones. Artículo 919, inciso C. Bueno, ahora vamos a hablar del caso de pago parcial. Se contempla el supuesto de que el subrogado en lugar del acreedor hubiera hecho un pago parcial y los bienes del deudor no alcanzaren a pagar la parte restante del acreedor y la del subrogado. La solución de la norma es que ambos concurran con igual derecho por la parte proporcional que se les debiese. Dice el artículo 920 del nuevo código. Subrogación parcial. Si el pago es parcial, el tercero y el acreedor concurren frente al deudor de manera proporcional. Bueno, acá tenemos algo de sumarios de jurisprudencia sobre pago parcial y efectos. Bueno, eh, cuando el pago debe ser hecho en prestaciones parciales en periodos determinados, el pago hecho por el último periodo hace presumir el pago de los anteriores, salvo prueba en contrario. Conferencia, artículo 746, artículo 900 actual. Esta disposición se refiere a obligaciones cuyo objeto está fraccionado en prestaciones parciales o cuotas. El código concede al deudor una facilidad probatoria. El pago acreditado por un periodo hace presumir que se abonen también todos los precedentes. Para así resolverlo, el codificador se ha inspirado en lo que es usual y corriente, pues los acreedores no suelen dar recibo de un periodo cuando se les adeuda el anterior. En todo caso, si el acreedor no obró de esa manera, puede desvirtuar la presunción iuris tantum por cualquier medio de prueba. Cámara Nacional Civil, Sala G, 31 del 7 de 1989. Pago a un tercero. Resulta incorrecto el pago efectuado a quien no ha sido autorizado para recibirlo, artículo 731, aun cuando tenga grado de parentesco con el acreedor, incluso cuando habite con él. Conferencia de Yambía, Código Civil, título 2. Bueno, quedando a salvo circunstancias que puedan llevar a pensar seriamente en una autorización por parte de la Cámara Nacional Civil, Sala E, 29 del 12 de 1994. A ver. Prueba del pago. Los pagos efectuados y recibidos sin reserva o disconformidad alguna, al tener los efectos liberatorios que el párrafo 2 del artículo 505 del Código Civil acuerda a aquellos, configuran un derecho adquirido de naturaleza patrimonial que goza del amparo que la Constitución brinda. Cámara Nacional Civil, Sala H, 26 del 9 de 1994. Bueno, esto es algo de jurisprudencia, los sumarios de jurisprudencia. Y bueno, como siempre hacemos, vamos con los videos, vamos a hacer un resumen para consolidar los contenidos. Así que bueno, pago. Concepto, es el cumplimiento de la prestación que constituye el objeto de la obligación, artículo 865, es el principal modo de extinción de las obligaciones, el pago es sinónimo de cumplimiento, pagar es cumplir. Requisitos generales de validez, A, que el que pagó y el que recibe sean capaces, artículo 875, que el que paga sea titular del derecho o cosa que transmite, artículo 878, que el pago no se realice en fraude de otros acreedores, artículo 876, que el crédito sea expedito, artículo 877. Naturaleza jurídica. Es un acto jurídico porque es un acto voluntario lícito que tiene fin inmediato y la extinción de una relación o situación jurídica. Esta posición, seguida por la mayor parte de la doctrina nacional y en el Código Civil Unificado, está sustentada en el artículo 59 que define el acto jurídico y en el artículo 866 que establece que las reglas de los actos jurídicos se aplican al pago. Bueno, ¿quiénes son los sujetos? En el pago, el solvens, que es el que hace el pago, y el accipiens, que es el que lo recibe. Pueden pagar
El deudor o terceros, artículo 881, interesados, por ejemplo, fiador o no interesados, ¿sí? Puede pagarse al acreedor, sus representantes, sucesionario, subrogante, a la orden del juez que dispuso el embargo del crédito a terceros habilitados. Tercero indicado, artículo 883, inciso E, poseedor del título de crédito al portador o endosado en blanco, artículo 883D, acreedor aparente, artículo 883E. Bueno, el objeto es lo que se debe pagar, sea que resulte de una obligación de dar, de hacer o de no hacer. Los requisitos son identidad, debe existir coincidencia entre lo que se debe y lo que se paga. El acreedor no está obligado a recibir y el deudor no tiene derecho a cumplir una prestación distinta a la debida, cualquiera sea su valor. Artículo 868. Integridad del pago debe ser íntegro por el total. El acreedor no está obligado a recibir pagos parciales. Artículo 869. Localización, lugar del pago, artículo 874. El pago debe ser realizado en el lugar apropiado. Si no se ha designado el lugar del pago, hay que distinguir. Regla general, el lugar del pago es el domicilio del deudor, el tiempo del nacimiento de la obligación. B, si se trata de una cosa cierta, el pago debe hacerse en el lugar donde la cosa se encuentra habitualmente. Y C, si se trata de obligaciones bilaterales o de cumplimiento simultáneo, el lugar del pago es donde debe cumplirse la prestación principal. El pago debe ser realizado en el lugar apropiado. Ahí nombramos si no fue asignado. Ahora, si fue asignado el lugar del pago, el pago debe efectuarse en el lugar que se acordó. 4. Puntualidad, tiempo del pago, artículo 871. El pago debe ser realizado en el tiempo apropiado. A, si la obligación es de exigibilidad inmediata en el momento de su nacimiento. Si hay un plazo determinado, cierto o incierto, el día de su vencimiento. C, si el plazo es tácito, en la fecha que conforme a los usos y a la buena fe debe cumplirse. Y D, si el plazo es indeterminado en el tiempo que fije el juez, a solicitud de cualquiera de las partes. El pago anticipado no da derecho a exigir descuentos. Bueno, 3. La causa. La causa fuente del pago es la deuda anterior que sirve de antecedente al pago. La causa fin del pago es pagar y extinguir la deuda. Mora. Mora del acreedor. Consiste en que la obligación no se cumpla a su debido tiempo por causa imputable al acreedor. Mora del deudor es el retardo o la demora en el cumplimiento de la obligación. La mora es el estado en el cual el incumplimiento material se hace relevante. Esto lo dice Alterini. Y bueno, respecto de los requisitos, podemos decir que el retardo en el cumplimiento de la obligación es el elemento material, que el retardo le sea imputable al deudor, elemento subjetivo, que el deudor haya sido constituido en mora, elemento formal. Sistemas de constitución en mora, sistema de interpelación, sistema de mora automática. Al principio, la mora se traduce por el solo transcurso del tiempo, se produce por el solo transcurso del tiempo, fijado por el cumplimiento de la obligación. Efectos de la mora. El deudor debe indemnizar al acreedor los daños ocasionados por la mora. El deudor es responsable por los daños que sufre la cosa, aún por el caso fortuito. El acreedor puede reclamar la resolución del contrato. El deudor queda inhabilitado para poner en mora al acreedor. Cesación de la mora. Pago o consignación en pago. Renuncia del acreedor a hacer valer los beneficios de la mora. Imposibilidad de pagar sobrevenida luego del estado de mora. El deudor se libera de responsabilidades futuras, pero no se libera de la responsabilidad anterior a la imposibilidad. Prueba de pago. Carga de la prueba. A. En las obligaciones de dar y hacer sobre quien invoca el pago y en las obligaciones de no hacer sobre el acreedor que invoca el incumplimiento. Medios de prueba. Todos. El medio normal es el recibo, instrumento público-privado en el que el acreedor reconoce haber recibido la prestación debida. Artículo 896. El deudor tiene derecho a exigirlo y puede incluir reservas. Imputación del pago. Consiste en determinar a qué deuda se asignará un pago cuando entre un mismo deudor y acreedor existen varias obligaciones y el pago hecho no alcanza a cubrirlas a todas. Orden por el deudor. Artículo 900. Al tiempo de hacer el pago o antes, deuda líquida y vencida, imputar primero a intereses. Por el acreedor, al recibir el pago, deuda líquida y exigible, constar en el recibo. Por la ley, artículo 902. A la más onerosa para el deudor, a igual onerosidad, el pago se le imputará a todas a prorrata. Bueno, ahora vamos a hablar del pago por consignación.
Procede en los casos en que el deudor quiere pagar, pero se ve impedido de hacerlo porque se presentan dificultades ajenas a su voluntad. Por ejemplo, si el acreedor se niega a recibir el pago, el acreedor está en el extranjero, etc. Para liberarse, el deudor puede recurrir al pago por consignación, haciendo depósito o entrega de lo que se debe mediante la intervención, según el caso, del órgano judicial. Eso se llama consignación judicial o de un escribano con registro, consignación extrajudicial privada. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la consignación judicial. ¿Cuándo procede la consignación judicial? Artículo 904. A. El acreedor fue constituido en mora. B. Existe incertidumbre sobre la persona del acreedor. C. El deudor no puede realizar un pago seguro y válido por causa que no le es imputable. Requisitos, artículo 905. El pago por consignación está sujeto a los mismos requisitos del pago. Debe consignarse exactamente lo que se debe y en el lugar, tiempo y modo apropiados. Principio de identidad, integridad, locación y oportunidad. Localización y oportunidad. Debe existir coincidencia entre lo que se debe y lo que se paga. El deudor, aunque sea moroso, puede consignar la prestación con la accesoria de vengados hasta el día de la consignación. Artículo 908. Efectos. La consignación aceptada o declarada válida produce los efectos del pago. Extingue la deuda, pero ¿desde qué momento extingue la deuda? Si no fue impugnada, desde la notificación de la demanda. Si fue impugnada y luego el juez la admite, desde la notificación de la sentencia que la admite. Reglas. Si se trata de sumas de dinero, se va a hacer un depósito judicial de la suma deudada, capital más intereses, en el banco que dispongan las normas procesales y a la orden del juez de la causa. Si la obligación es de dar una cosa cierta, el deudor deberá hacer una intimación judicial al acreedor para que lo reciba y esa intimación surte de todos los efectos de la consignación. Si el acreedor no lo recibe, la cosa puede ser depositada en otra parte con autorización judicial. Si la obligación es de dar una cosa indeterminada y la elección de las cosas es a cargo del acreedor, el deudor debe hacer dos intimaciones al acreedor. La primera para que se elija la cosa, si el acreedor no hace la elección, elige el deudor, y la segunda es para que la reciba como en el caso de cosa cierta. Si la elección fuese a cargo del deudor, éste elige la cosa y luego intima para que le sirva. Cuando se trata de cosas que no pueden ser conservadas, el juez puede autorizar que se vendan en subasta y que la suma obtenida se deposite judicialmente. Si la obligación es de hacer o no hacer, es inaplicable al pago por consignación. Consignación judicial. Si se trata de una suma de dinero, el deudor puede optar por el trámite de consignación extrajudicial privada, depositando la suma deudada ante un escribano de registro a nombre y a disposición del acreedor. Recaudos. A. Notificar previamente al acreedor en forma fehaciente el día, la hora y el lugar en que será efectuado el depósito. B. Depositar la suma debida más los intereses hasta el día del depósito. El escribano debe notificar recientemente al acreedor dentro de las 48 horas hábiles de realizado. Si es imposible practicar la notificación, el deudor debe consignar judicialmente. Derechos del acreedor. Dentro del 5º día hábil de notificado, si el acreedor tiene derecho a aceptar el procedimiento y retirar el depósito, en este caso el deudor debe pagar los gastos y honorarios del escribano. B. Rechazar el procedimiento y retirar el depósito, en este caso es el acreedor quien debe pagar los gastos y honorarios del escribano. C. Rechazar el procedimiento y el depósito o no expedirse, y en ambos casos el deudor puede disponer de la suma depositada para consignarla judicialmente. El acreedor que retira el depósito puede rechazar el pago y hacer reserva en el recibo de reclamar judicialmente sumas mayores. Si no hace esta reserva, el pago es liberatorio desde el día del depósito. Puede demandar, tiene un término de caducidad de 30 días computados a partir del recibo con reserva, artículo 912. Impedimentos. No se puede, artículo 913. No se puede acudir al procedimiento del pago por consignación extrajudicial si antes del depósito el acreedor optó por resolver el contrato o demandó el incumplimiento de la obligación. Eso queda claro. Y bueno, por último tenemos el pago por subrogación. Es el que realiza un tercero, no el verdadero deudor. Ese tercero se subroga en todos los derechos del acreedor, es decir, lo reemplaza en la relación jurídica obligacional y pasa a tener todos los derechos, acciones y garantías que el acreedor primitivo tenía contra el deudor. Especies. Legal, dispuesta por la ley.
A, del que paga una deuda a la que estaba obligado con otros, o por ejemplo el pago del codeudor de una obligación solidaria, pago del fiador. B, del tercero interesado o no, que paga con asentimiento del deudor o en su ignorancia. Por ejemplo, cualquier caso extraño, cualquier extraño que pague la deuda con tal de que el deudor consienta, de que el deudor consienta o lo ignore. Del tercero interesado que paga con la oposición del deudor y del heredero aceptante con beneficio de inventario que paga con fondos propios una deuda causante. Bueno, la especie convencional derivada de un acuerdo con el acreedor 917 o con el deudor 916. Efectos. El pago por subrogación transmite al tercero todos los derechos y acciones del acreedor y los accesorios del crédito. El tercero subrogante mantiene las acciones contra los coobligados fiadores y garantes personales y reales y los privilegios y el derecho de retención si lo hay. La subrogación legal o convencional traspasa al nuevo acreedor todos los derechos, acciones y garantías del antiguo acreedor, tanto como el deudor principal y codeudores como contra los fiadores. Límites. Artículo 919. El subrogado puede ejercer los derechos y acciones del acreedor solo hasta la suma que él ha pagado oralmente para la liberación del deudor. Artículo 919, inciso A. El codeudor, una obligación de sujeto plural, solamente puede reclamar a los demás codeudores la parte que a cada uno de ellos le corresponde cumplir. Artículo 919, inciso B. La subrogación convencional puede ser limitada a ciertos derechos y acciones. Artículo 919, inciso C. Caso de pago parcial. Artículo 920. Si el subrogado en lugar del acreedor hubiera hecho un pago parcial y los bienes del deudor no alcanzaran a pagar la parte restante del acreedor y la del subrogado, la solución del artículo 920 es que ambos concurran con igual derecho por la parte proporcional que se les debiese. Bueno, hasta aquí llegamos con pago. Y bueno, en el próximo video vamos a continuar con los modos de extinción de las obligaciones, ¿sí? Bueno, les mando un beso.